propusieron otras preguntas adicionales. Chévere, sí. Sí, hagamos una charla y les vamos contando. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces pues nosotros les contamos un poquito qué es lo que tenemos pensado hacer, y es que en esta clase de historia del análisis económico querían como que nosotros tuviéramos en cuenta una herramienta que se haya usado para hacer política pública, pues una herramienta de economía, y pues digamos conversando con mi tía María Angélica, que ella es la que nos ha como asesorado en todo, nos dijo que pues una muy interesante era pues la encuesta de opinión al consumidor, porque precisamente entidades como el Banco de la República la usan para hacer pronósticos de inflación o para generar índices, y nos pareció pues muy interesante lo que han hecho, y pues a partir digamos de cómo la crearon y todo. Entonces pues la idea de nuestras entrevistas eran como dividirla en dos. Primero como mirar como la forma de la entrevista, como la parte estructural de cómo se hace, cada cuánto se hace, pues cómo funciona todo esto, y la parte pues de fondo, que es como ya ver la parte como de la teoría, de dónde sale la encuesta, pues qué fines tienen. Entonces pues ustedes que son pues los encargados directamente de las operaciones diarias, pues nos gustaría preguntarles un poquito de cómo funciona. Perfecto. ¿Sí? Entonces pues la primera pregunta es pues quién es el encargado directo de la encuesta, y pues de la encuesta de opinión del consumidor, y qué tareas realiza. O sea, tú qué tareas te dedicas pues todos los días. Entonces, la primera tarea para la encuesta es enviar los cuestionarios un mes antes para que ellos hagan las entrevistas. Después a mí me llegan una plantilla con todos los resultados. Yo hago el boletín y proceso los datos y realizo, digamos, la difusión de ellos a las diferentes personas que están suscritas a la información. Tengo entendido que como FEDesarrollo tiene un tercero que ayuda a hacer las encuestas. El tercero es Inbamer, que es el que hace las entrevistas. Pero si quieren, les cuento un poquito el contexto antes de llegar a la operación del día a día. Dale. La encuesta de opinión del consumidor nace en el 2001 con el propósito justamente de tener una herramienta que nos permitiera tener un indicador líder de la dinámica de la confianza de los consumidores, y que estuviera asociada al consumo de los hogares, que representa el 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, con ese propósito, en el 2001 FEDesarrollo con el Banco de la República, en un esfuerzo conjunto, crearon la encuesta de opinión del consumidor en línea con los estándares que tiene Estados Unidos, con el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y antes del 2001 no había... Antes del 2001 no había nada. La única encuesta que tenía FEDesarrollo de percepción, que tiene un propósito similar, es la encuesta de opinión empresarial, que esa es mucho más clásica y fue desarrollada por IFO, un centro de pensamiento alemán, que justamente buscaba tener indicadores líderes de la actividad productiva en el país. Las metodologías son muy estándares a nivel mundial, y lo que ha hecho Colombia es adoptar esas metodologías e implementar las encuestas acá. La encuesta de opinión empresarial está desde 1981. Entonces es una serie bastante larga que se separa en industria y en comercio. Pero entonces la encuesta de opinión del consumidor entonces busca justamente tener eso, y seguramente vamos a llegar allá más adelante, pero nos ayuda mucho a tener indicadores líderes de esa... ¿Y la de Michigan es desde hace cuánto está? No sé, pero es mucho antes. Okay. Sí. O sea, la de acá está basada como en la de Michigan. Es la misma metodología con una diferencia importante, que tiene un factor subjetivo, de interpretación mejor, y es el 0 para nosotros es 0, el 0 para ellos es 50, por una razón, y es que si a ti te dicen que la confianza de los consumidores fue -10, manda un mensaje más fuerte que decir que la desconfianza del consumidor fue 40. Okay. ¿No? A lo que tú te refieres con esos números es el índice de confianza. Exacto, el índice, que es un balance de respuestas. El mensaje es muy diferente. Sí. Psicológicamente, cuando te dicen fue 40, que fue -10. Sí.
Ok. Y digamos, ¿esta encuesta de opinión del consumidor se refleja directamente en el índice de confianza del consumidor? Bueno, entonces esa es una buena pregunta y vamos, Bueno. yo creo que así vamos siguiendo la línea Sí. de la entrevista. Sí, listo. Y entonces, pues acá él nos dijo exactamente cómo se hace diariamente la encuesta y cuál es tu trabajo, pero la segunda son como cuáles son los criterios para seleccionar estos hogares a los cuales se realiza Claro. la encuesta. Pero Ok. antes creo que es importante entender que la encuesta, el índice de confianza del consumidor, es una partecita de toda la encuesta. Y la encuesta no solamente busca capturar una confianza que se construye a partir de la percepción de las personas sobre su situación actual y las expectativas que tienen, sino que además busca tener una medición de la percepción de las personas sobre precios en el próximo año, sobre su disposición al ahorro. Tenemos preguntas de ahorro y otras variables y condiciones, digamos, en general de la economía, que no hacen parte de la construcción del índice de confianza. Ok. Entonces, el índice es una partecita de todo lo que puede capturar la encuesta. Ok, En súper. esas. Listo, entonces pues la pregunta 2 iba más como hacia el perfil del hogar que ustedes buscan y pues digamos cuáles son esos criterios para seleccionar a los hogares y cuál es el perfil más atractivo pues a la hora de realizar esta encuesta para que pues los resultados sean representativos y digan algo para interpretarlo. Yo voy a dar una respuesta general y David va a entrar en los detalles, Okay. pero me parece muy importante porque en la pregunta es importante aclarar algo que estaba en la pregunta pero que no debería estar. Okay. Por una razón, y es este tipo de encuestas, al buscar ser representativas necesariamente, al buscar ser representativas del consumidor colombiano, no debería estar sesgada a cierto perfil de hogar, ¿no? Okay. Sino que debería representar, aleatorio. exacto. Entonces, Okay. por esa razón, la encuesta lo que busca es, con una muestra para 5 ciudades, tratar de ser lo más representativa posible hasta cierto nivel. No se puede lograr nada más allá de eso. Y los detalles. David, Bueno, entonces, ¿se- como les está diciendo Juan Sebastián, pues, o sea, no se prefiere ninguna en especial, se hace bajo un criterio estadístico. Entonces, la encuesta se hace por medio de llamadas. Entonces, se pueden hacer por teléfono fijo o por celular. Entonces, existen 2 tipos de muestreo. El de los teléfonos fijos es un muestreo estratificado. Sin embargo, dentro de los estratos es aleatorio. Okay. Entonces, digamos, es como ustedes tienen muchas personas, entonces dividen a cada persona en un cuadrito. Y se hacen, digamos, dos tipos de estratificación. Una por ciudad y otra por nivel socioeconómico. Esas son totalmente aleatorias, y las de teléfono sí son un muestreo aleatorio simple, pues, que todo el mundo tiene la misma probabilidad digamos, de ser seleccionado. llamado. Pero hay muchos hogares que no tienen teléfono. Exacto. Eso lo tienen cubierto. De hecho, digamos, en las tasas de cobertura en general, en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín son bastante altas. Las únicas que, digamos, son algo bajas es en Barranquilla, es que son 66%. Pero justamente por la manera en como la sociedad ha cambiado, y digamos, yo no tengo línea de teléfono en mi casa. Yo tampoco. Exacto. Entonces, desde 2015, 16, se implementó justamente el marco dual de muestreo, que busca no solamente tener una muestra con líneas fijas, que ya son cada vez menos representativas, sino capturarlas, hacer las llamadas, hacer el muestreo con líneas de celular, que hay muchas más que la población total de Colombia, ¿no? Entonces, con eso buscamos. Ahora, es importante que sea mayor de 18 años. Okay. Si no es mayor de 18 años, Sí, no, no. se cuelga. Pero hay muchos hogares también que no tienen, digamos, celular. No, eso es más, digamos, eso es importante, pero no son muchos, o sea, no tengo los números en la cabeza, pero son más las líneas de celular activas que el total de la población en Colombia. Entonces, con eso, puede ser que en algún sector de la población muy puntual Sí, que no haya nada. sea eso, pero en general el celular es masivo. Y relacionado con eso, entonces ustedes no buscan evaluar un mismo hogar a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es otra cuestión. Sí, ¿Sí? en efecto, Ok. sí es un panel.
lo que se intenta es mirar la evolución del comportamiento de esos consumidores. Entonces, lo Ok, ideal sí. es que, digamos, las personas que están dentro de la muestra se queden. Sin embargo, pues es complicado que una Se pierden persona muchos dura datos. mucho tiempo. Aproximadamente se tiene que reemplazar el 40% del panel. Y eso se hace cada mes. Todos los meses se hace Esa eso. era una pregunta que teníamos, pues la siguiente, y es pues que nosotras consideramos relevante saber en qué momento se realiza la encuesta y cuánto tiempo después salen los resultados, pues porque acá puede haber pues rezagos y ese tipo de cosas pues que son importantes. Eso es una de las cosas que más nos enorgullece, porque al intentar ser un indicador líder, la pertinencia del indicador es muy relevante. Entonces, el PIB sale 3 meses después de haberse cerrado el periodo que se va a publicar. La encuesta sale la tercera semana del mes siguiente al que se cerró. Ok. O sea, hay un rezago de 3 semanas. Sí. 3 semanas. Súper. Y Pero no hemos hablado de la muestra ni del tamaño. ¿O sí? No. 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 No, exacto. Pero entonces, ya que estamos hablando del hogar y de no sé qué y de dónde están, entonces, la encuesta se hace en 5 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que no siempre ha estado. Entró desde el 2013. En esas 5 ciudades, que representan un porcentaje muy alto de la población, se implementan 850 encuestas. No siempre fueron 850. Antes de 2013, 2012, eran 600 encuestas. Entonces se ha ido ampliando en la medida en que pues, busca ser más representativo. ¿Y por qué no escogen otras ciudades también que sean, pues que sean más chiquitas? O sea, es decir, están escogiendo las ciudades como más grandes, ¿o no? Y las que tienen también como mayor importancia Sí. en el PIB del país. Pero digamos, no les importa saber cómo las percepciones de, no sé, Chocó. Nos importa. El tema es la capacidad, el costo. Cuando tienes una encuesta tienes que tomar una decisión entre lo que te cuesta lograr cubrir más población y lo que va a representar en términos de representatividad a nivel agregado. Okay. Entonces, Chocó, sería muy interesante tener la encuesta para Quibdó de siempre, pero el costo de hacerla en Quibdó versus lo que me aporta en la representatividad, hay que evaluarlo. No sé cuánto es, no sé si debería estar, honestamente, pero hay que hacer ese balance y decir cuánto es. Entonces, con el presupuesto limitado para la encuesta, hay que tomar una decisión de qué ciudades. Y con los criterios de participación en el total de la población en Colombia, es que se eligen esas ciudades. Y el valor no va a estar muy como sobreestimado porque se escogen como las mejores ciudades. Pero no es necesario que sean las ciudades más pobladas o de mayor actividad económica, no necesariamente implica que la percepción sobre las condiciones económicas y las expectativas económicas de dentro de un año sean las mejores, ¿no? Porque puedes estar... Entonces, ¿qué más se hace? Esas 5 ciudades y 2 cosas más. Hombres y mujeres en un balance de 50-50. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero en promedio son 50-50. Y en los 6 estratos, que se van a agrupar en bajo, medio y alto. Okay. Claramente, la distribución de la población está alrededor del